la, la porción que tenemos, ahí va a grabar. Está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Evangelio según Marcos, capítulo 4. Al final del capítulo leemos en el versículo, a partir del versículo 35. Marcos 4:35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo el Señor a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y levantándose, reprendió al viento, perdón, versículo 38, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Jesús había terminado un largo día de predicación. Para el Señor había sido largo y pesado porque había mucha gente. Tanta gente había que cuando hablaba el Señor, que habló de arriba, enseñaba arriba de la barca, puso la barca cerca del río y se subió a la barca y enseñaba a los que estaban en la orilla. Y después de un largo día, al final del día concluye el día con una experiencia que los discípulos no olvidarían. En primer lugar, encontramos la promesa al anochecer. El versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche le dijo: pasemos al otro lado. Esta es una gran promesa: pasemos al otro lado. Habla de esto, de un viaje con Jesús. Nos habla de su comunión al otro lado. Habla del pasaje seguro en el viaje. Y la vida cristiana, nuestra vida, la vida cristiana es como este viaje. A veces estamos agobiados cuando Él nos llama y decidimos viajar con Él. Él nos acompaña durante todo el viaje y nos garantiza un pasaje seguro al cielo. En segundo lugar, vemos el peligro de la tormenta. En versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Las olas embestían contra la nave. Es devastadora la violencia de la naturaleza, pero no siempre fue así, porque en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva estaban sin pecado, había paz, había tranquilidad, había sosiego. Y hay descrito en la Biblia un día mejor por delante, en que nosotros los creyentes, los que hemos sido redimidos por el Señor, disfrutaremos de paz y de seguridad en Sion. Como dice, tenemos en el capítulo 35
de Isaías, un futuro glorioso nos espera en la nación celestial. Dice el último versículo del capítulo 35, y los redimidos de Jehová volverán y vendrá la nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Habrá paz. Y hay un día mejor por delante que tendremos paz, la misma paz que nuestros primeros padres gozaron en un tiempo en el Edén. Hay lecciones para los discípulos en medio de la tempestad, de la tormenta. No siempre las tormentas en la vida vienen por causa de nuestra falta, sino que a veces obedeciendo al Señor también vienen tormentas. Y aquí vemos que estaban obedeciendo al Señor, subieron con el Señor en la barca y sin embargo el viento los azotó igual. Estaban viajando con Jesús, sin embargo la tormenta vino igual. Y estaban en el centro de la voluntad de Dios y vino la tormenta. No siempre la tormenta viene por causas malas, sino que a veces viene para probar la fe nuestra, como aquí el Señor probó la fe de sus discípulos. Podemos decir que las tormentas nos vienen a todos, estemos haciendo bien o estemos haciendo mal. Y en versículo 38 en adelante podemos ver el propósito de la tormenta. Jesús sabía que se desataría esta tormenta. Tenía autoridad y poder para alejarla, pero prefirió atravesar la tormenta, porque la tormenta permite fijar nuestra fe, aprender que Cristo está con nosotros en las tormentas y que Él es suficiente, más que suficiente, para toda ocasión. En la Biblia encontramos diferentes tormentas para propósitos diferentes. La tormenta que atravesó Jonás fue para hacerlo volver al Señor. La tormenta de Pablo, que atravesó Pablo antes de llegar a Roma en el barco, fue para proveer una oportunidad para testificar, para hablar del Señor a otros y para que otros crean. Y aquí en esta tormenta, la tormenta fue para fortalecer la fe de los discípulos que estaban allí. Pero, por favor, nosotros no juzguemos a otras personas que atraviesan una tormenta. A veces nosotros somos rápidos para juzgar y decir de tal hermano o hermana le pasa esto por tal causa, porque pecó, porque hizo lo malo, por tal y tal cosa. No estamos llamados a juzgar, porque el que juzga es el Señor. Y el Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ni juzgar ni condenar a nadie, porque nosotros no estamos para esto, sino estamos para perdonar y para luchar y vivir a favor de los hermanos. Los discípulos, cuando atravesaron la tormenta, el Señor estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa y le despertaron. Desesperados por aquella tempestad de viento, le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran manera y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Con tan solo dos palabras hizo cesar la tempestad, la tormenta. Calla, enmudece. Y nosotros atravesamos tormentas y a veces queremos atravesarlas solos. Busquemos al Señor. ¿Quién es este? Dijeron. Y nosotros podemos decir, este es el Señor, que nos invita a viajar con Él. Este es el Señor que atraviesa la tormenta con nosotros. Este es el Señor que es todo suficiente para toda situación, para atravesar la tormenta junto al Señor. Pero no juzguemos a los que atraviesan tormentas, no juzguemos a otros, porque el Señor no nos puso para juzgar, sino también para que podamos eh, estar y luchar contra la tormenta y la tempestad. Viene la tormenta, no siempre viene por causa del pecado, por causa de que andamos mal, sino que andamos bien y viene la tormenta, como los discípulos. Andaban bien, andaban en el centro de la voluntad de Dios, andaban con el Señor y sin embargo les acaeció la tormenta. Pero ellos clamaron al Señor y el Señor disipó la tormenta. Que cuando viene la tormenta, la tempestad, cuando estamos atravesando una situación difícil, no, no busquemos atravesarla solos, porque solos podemos fracasar. El Señor ya dijo, sin mí nada podés hacer. Clamemos al Señor, como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clamemos al Señor, como clamaron los discípulos, Señor, que perecemos. Pero estando el Señor, el barco no se iba a hundir, no iba a perecer, porque estaba la promesa del Señor, pasemos al otro lado. Iban a llegar y llegaron, porque el Señor lo sabe todo y lo había prometido. Nosotros también, el Señor nos dice, pasemos al otro lado. Un día llegaremos, un día estaremos con el Señor, un día cesarán las tormentas, las pruebas, las dificultades y podremos eh, llegar a la otra orilla junto al Señor. Que el Señor nos bendiga y que en las tormentas de la vida nosotros no nos quedemos solos, porque no estamos solos, está el Señor con nosotros. Y el Señor pelea por nosotros. Y el Señor calma la tempestad, calma la tormenta, calma las pruebas. Nosotros podemos estar tranquilos y confiados. Y con el Señor superaremos toda dificultad, todo problema. Sin el Señor, a veces haciéndolo por nuestra cuenta podemos fallar, podemos fracasar, pero con el Señor estaremos más que seguros, más que firmes, porque el Señor lo prometió y el Señor lo hará. Que Dios nos bendiga y que cada uno de nosotros que pasamos por tempestades, que pasamos por momentos difíciles, todo creyente pasa por momentos difíciles, algunos más, otros menos, pero a todos los creyentes le viene la tempestad, la tormenta, más fuerte, más leve, pero viene. El Señor está dispuesto a socorrernos, a salvarnos, a sacarnos y a ponernos en un buen lugar. Que el Señor nos bendiga y que estemos aferrados a Él, confiando en Él
en momentos fáciles como en momentos difíciles, en momentos de necesidad y de prueba, podamos confiar en el Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración. Gracias, Señor, te damos porque en la prueba, en la tempestad que viene siempre de una manera o de otra sobre tus hijos, estando confiado en el Señor, podremos sobrellevarla, podremos pasar y seguir caminando en este camino nuevo y vivo que nos lleva a la patria celestial. Que tú nos ayudes a seguir caminando, a seguir confiando, a seguir creyendo que tú estás en control de todas las cosas, aunque haya pruebas, aunque haya tempestades, aunque haya tormenta. Tú eres el que maneja la tormenta y calma la tempestad, como calmaste la tempestad allí a los discípulos y pudieron ser salvos y confiar diciendo, ¿quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. Y nosotros podemos decir, este es nuestro Señor, este es Jesús, el Señor, el que lucha por nosotros, el que calma la tempestad, calma la tormenta y hace grande bonanza donde hay dificultades. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros muchas veces somos infieles, tú permaneces fiel. No puedes negarte a ti mismo. Gracias, Señor, por esta hora que pudimos pasar juntos. Gracias por los motivos de oración que pudimos presentar, para que tú contestes según tu santa y divina voluntad. Bendice a los que estamos aquí y bendice a los que no han podido venir por una u otra causa. Que tú nos ayudes para que esta reunión de oración y estudio pueda ir adelante y pueda aumentar el número de los creyentes que colaboran y con su presencia, con su atención y con tu palabra para seguir adelante, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Bendice la reunión del sábado con las mujeres y con la visita de nuestra hermana Mónica Abdala. Bendice a los que han de venir. Bendice a las almas que aún estarán sin Cristo para que puedan escuchar y recibir tu palabra. Te agradecemos todo, te bendecimos, te damos la gloria a ti y te pedimos que tú nos despidas con tu paz y tu más rica bendición. En el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, la reunión.